Mis hermanos, iniciamos esta tercera parte acerca del perdón y ahora hablaremos de el perdón en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando hablamos del perdón, nos estamos refiriendo a ser perdonados del pecado. Esta es la lección que necesitamos, que está haciendo falta, que hoy no la vamos a tocar. Muy probable que este domingo en el sermón, en el culto de la mañana, estemos tocando al respecto del pecado. Pero veamos este tema de el perdón en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen cuatro verbos a considerar muy importantes, muy importantes. Y véalo. Harizomai, que es tratar benévolamente. La otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento, en el griego, es afiemi, que es despachar, soltar. Va unido con el pensamiento también de liberar, liberar al encarcelado, soltar aquello que está aprisionado, que lo tenemos y hay que dejarlo ir. Y otras dos palabras que van a aparecer, una que es apoluo, otros dicen apolgio. Liberar completamente, soltar, poner en libertad. Esto es lo que quiere decir en griego. Liberar completamente. No es liberar por partes. No es de que está libre, pero tiene un anillo ahí en el pie que está mandando señales a la cárcel. No, eso no es. Liberar es totalmente libre. Puede volar, puede correr, puede nadar libremente. Es poner en libertad. La otra palabra que aparece, bueno, vamos a tenerla ahí un poco más adelante, pero veamos el verso un momentito, perdón que me haya adelantado. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad, o sea, apoluyo o apolujo, perdonad, liberar completamente, soltar, poner en libertad y seréis perdonados, o sea, será suelto, será puesto en libertad. Entonces, cuando yo perdono, yo libero a la persona y me libero yo. Porque el hecho de no perdonar, eso es estar preso, estar amarrado, estar atado. La otra palabra que aparece es paresis. Esta palabra en el griego lo que quiere decir es un pasar por alto. Y hay un pasaje bíblico aquí muy bonito. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mi hermano, cuando el Señor perdona, ya aquello quedó atrás, ya aquello, ya el Señor lo pasó por alto. Ya no es un tema de estárselo recordando. Y esta doctrina del perdón, como le digo yo, la ley del perdón, sepa lo que esto nos va a dar libertad emocional, libertad espiritual, libertad también en nuestro cuerpo. El perdón, cuando yo practico el perdón a aquel que me ha ofendido, mire, viene la sanidad. Y esto lo podemos ver en las familias, en el individuo, en el muchacho, el niño, en el adulto, ¿verdad? Que ha guardado una situación viejísima y cuando llega y se pone de acuerdo con la persona ofendida,
ya sea que le haya ofendido a él o él lo haya ofendido, y lo perdona, y en forma así bien tácita, te perdono porque el día tal hice esto y esto contra vos, yo te pido que me perdones, o yo te perdono porque vos me hiciste. Mire, lo que está logrando es libertad de aquella esclavitud. ¿Quién quiere estar esclavo? ¿Quién quiere estar encarcelado? Nadie quiere. Yo no quiero. En el Nuevo Testamento nos enseña que nos enseña que el perdonado debe perdonar a otros. Cuando yo he estado cargado, y necesito perdonar, cuando yo oro, cuando hago esa oración del Padre Nuestro, ¿verdad? De que yo le pido perdóname, así como perdono a otros. Esto debe ser una verdadera práctica de un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su vida. Por eso el título ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos enseña que el perdonado, yo que tengo al Hijo de Dios en mi corazón, yo que tengo el Espíritu Santo en mi ser, yo que he sido perdonado, debo también hacer lo mismo con aquellos otros. Y esta es una práctica, la misericordia que hemos recibido del Padre Celestial en perdonar todos mis pecados. Ahora el Señor Jesús nos lleva a traerlo a la vida práctica. Nosotros manifestaremos ese perdón a otros y principalmente a los más cercanos. El perdón, mis hermanos, es vivencial. Y siempre recalco esto, porque en el cristianismo, si hay una práctica la cual trae salud, es el perdón. Y somos nosotros los que debemos de reflejar el perdón, manifestarlo, practicarlo. El perdón es una decisión. Recuerde esto, el perdón es una decisión. Y vuelvo con el pasaje, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y cuando dice perdonad, es el Señor Jesús y es una orden. Es una orden. Entonces, usted y yo debemos de volcar la voluntad y tomar la decisión de ir y perdonar. Esto, mis hermanos, quiera Dios que sea una práctica de vida. En la oración, el Señor Jesús nos enseña, en la oración modelo, el Señor Jesús nos enseña a orar. En esta oración llamada la oración del Padre Nuestro, es aquí donde en forma muy firme nos da varias enseñanzas. Y la enseñanza del perdón es la que dedica más tiempo y afirma que debe ser traída a la vida diaria. ¿Cuántas veces en el siguiente pasaje se habla acerca del perdón? ¿Cuántas veces? Por favor, analícelo. Y si es el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que lo dice, ¿por qué presenta tantas veces el tema del perdón? Márquelo usted ahí. Óigame. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús habla acerca del perdón en un pasaje tan pequeño? ¿Cuántas, mis hermanos? Véalo ahí. Es increíble. ¿Sabe que hay una ley judía? Esto es una ley escritural que dice que se le ha llamado el paralelismo. En la escritura judía existe el paralelismo. ¿Y qué es esto del paralelismo? De que vuelve a repetir el mismo tema.
a veces en el mismo versículo, a veces en unos 4, 5 líneas repite 2 o 3 veces un mismo tema desde diferentes enfoques. ¿Alguien me puede decir cuántas veces el tema del perdón aparece aquí? ¿Nadie? ¿Aló? 6, Paz, 6 veces. 6 veces. 6, exactamente. 6, eso. 6 veces. Eso. Y aquí también Dora me dijo 6. Es correcto. Y mire, y es un pasaje corto. Ahora, es interesante este pasaje porque lo hemos aprendido de memoria. Si usted fue un católico perseverante y que iba bueno, continuamente o de vez en cuando, y si no en su casa, y cuando se hacían los rezos o los hacía, qué sé yo, el Padre Nuestro era parte. Pero cuando empezamos a analizar el Padre Nuestro y vemos el tema del perdón, este es uno de los temas más nombrados por el Señor Jesús. Usted puede hacer el estudio de la oración, las partes que tiene la oración aquí en este pasaje tan maravilloso. Pero el perdón es el más mencionado. Es maravilloso. En el Padre Nuestro, el perdón va unido con la gloria y alabanza a Dios, dando el primer lugar a Él. También unido con la voluntad de Dios, con la extensión de su reino, con la provisión diaria, con el caminar en santidad y la protección divina contra el mal. Así es el perdón. Bendito sea el Señor. Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas. Dice, qué maravilloso. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y este es el que más me golpea, ¿verdad? Y a mí me pone a pensar siempre este pasaje. Y si nos vamos a la ley de la interpretación, que dice que el primer mensaje de interpretación bíblico debe de ser primero lo que leo, ¿ya? Y así dice aquí, textual, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, uy, qué feo, mis hermanos, oiga, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no has perdonado a aquel que te maltrató o aquella que te maltrató y sigues enfermo, sigues esclavizado, óigalo, sea quien sea, papá, mamá, un tío, un amigo, un jefe, una maestra de primaria. ¿Sabe usted que a veces cuando llegamos a consejerías encontramos hombres y mujeres con grandes dolores porque una vez la maestra o el maestro les pegó o los trató mal? Y todavía con tantísimos años que han pasado, 20, 30, 40 años, todavía siguen con aquel dolor, rencor. Y vea lo que dice aquí la escritura. ¿Y por qué quieres seguir atado? Esa siempre es mi pregunta. ¿Por qué quieres seguir esclavizado? ¿Por qué quieres seguir enjaulado como el pajarito en la jaula? Esa foto que está ahí en el lado inferior izquierdo, ¿verdad? Esta foto. Qué duro debe de ser, ¿verdad? Estar encarcelado, pasan los días, las horas, los meses, los años, mis hermanos. Y sabe que el que no ha perdonado, está atado, está esclavizado, está encadenado, está enjaulado, está encarcelado. Sí. No, 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 ya yo lo olvidé. Lo olvidó. Una cosa es olvidar. Olvidar no es perdonar. Perdone. Mire, ¿y cómo lo hago, pastor? Bueno, primero hable con el Señor. Y dígale al Señor, Señor, tengo esto que no me deja vivir.
tengo esto que me tiene atado, tengo este problema que me sucedió tal y tal fecha. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, yo delante de ti hoy perdono a fulana, fulano, o la institución, la organización, o quien sea. Y cuando yo lo vea o la vea, yo le voy a llamar y le voy a decir, mire, fulano, fulana, amigo, amiga, familiar, quien sea, quiero decirle de que yo hice una oración perdonándole a usted. ¿Y sabe qué va a suceder? Vas a ser libre. Vas a ser libre. Y una enorme cantidad de enfermedades se van a sanar. Así como lo oye. Así como lo oye y se lo estoy poniendo. El perdón es una decisión personal en la que se suelta la ofensa y el agravio, renunciando a los sentimientos de resentimiento y a los deseos de venganza. Es que cuando lo vea, si yo lo veo, le tiro el carro encima. Oiga, hay pensamientos así. Esta acción se convierte en un proceso liberador, esta acción de perdonar, que genera un efecto sanador que tiene el potencial de traer, restauración a las personas involucradas y dar lugar a la reconciliación. Conozco familias que la hija mayor o la hija del medio no le habla al papá porque un día se pelearon. Conozco otros que entre hermanos no se hablan unos con otros, pero otros hacen sistémica entre ellos, hacen unión, hacen como decimos nosotros argollas, cuando son familias grandes, y entonces se llevan bien unos y otros, ¿verdad? Manuel se lleva bien con Luisito, y Anita se lleva bien con Julietica, pero no se lleva bien con Luis, ¿ya? Y pasan años y años y llegan a la vejez y sufren. ¿Y por qué estar encarcelados? No vale la pena, no vale la pena. El Señor está presentando realmente la fórmula, la medicina, está presentándonos la acetaminofén para que se nos quite el dolor de cabeza. Mis hermanos, esto es así, ¿ya? Esta acción se convierte en un proceso liberador, se lo digo, completo. Genera un efecto sanador que tiene el potencial de traer restauración a las personas involucradas. Y esto dará lugar a la reconciliación. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:13, mire lo que dice. A veces hay que hacer esto, mi hermano, mi hermana, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Parece que en la iglesia de Colosas había mucho pleito entre ellos. Parece que algunos entre ellos no se hablaban y tal vez habían hecho negocios raros y se habían falseado uno al otro. Y viene el apóstol dándole la enseñanza, soportándoos unos a otros. Es que qué mal me cae fulano. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con esas cosas. A veces hasta nos ponemos celosos por el traje que uno anda y yo no lo tengo. O por el vestido de fulana o de fulano. Sí. A veces nos ponemos celosos porque como es más joven que yo, ¿verdad? Entonces está haciendo más que yo. Óigame, hay cosas que Satanás pone solamente para hacer distorsión, hacer división, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Mi amado hermano, mi amada hermana, mantenga esa práctica. Esto es una decisión. El perdonar es una decisión. Cuando existe un verdadero arrepentimiento delante de Dios, entonces con mucha autoridad y libertad, yo practicaré el perdón a otros. Me llama la atención este pensamiento. Sí. Cuando existe un verdadero arrepentimiento, o sea, cuando yo me he arrepentido totalmente de una vida de pecado delante del Señor, entonces con mucha autoridad y libertad, yo voy a practicar el perdón a otros. Porque si yo me arrepentí, mis hermanos, me arrepentí de aquel pecado sucio, inmundo, y cuando me recuerdo de él, también recuerdo que el Señor me perdonó. Entonces, yo con tranquilidad voy y le pido, mire, perdóneme, o quiero decirle que yo le perdono. La ley del perdón, mis amados hermanos, te va a traer libertad, va a traer paz. Podemos ver el perdón en la crucifixión de Cristo. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, del derramamiento de la sangre en la cruz, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amado, si usted, mi amada hermanita, si usted cree que usted y yo merecemos el perdón, quiero decirle que no. No lo merecemos. ¿Por qué? Porque somos los pecadores. Somos los que hemos traído a esa descendencia adámica, pecaminosa. No merecemos, pero Dios, según las riquezas de su gracia, que no comprendemos tanta gracia, decidió perdonarnos. Entonces, ¿cómo no voy a perdonar? Él me perdonó todo ese pecado malvado mío, feo. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre. Qué lindo, ¿verdad? En la Santa Cena se menciona esto, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesús es el que está diciendo, es que yo lo hice. ¿Por qué no vas a perdonar al otro? ¿Ah? Es que qué vergüenza, sí, ¿verdad? Qué vergüenza, bueno, pues pásela si es que eso es. Pero si por no pasar la vergüenza, usted va a seguir atado y el otro va a seguir atado, o la otra, o los. No, mi hermano. Avance, madure en Cristo Jesús. Mire otro pasaje, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, sea buena gente. Eso es. Pero este benigno sea muy, pero muy buena gente. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Mire, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No merecíamos el perdón, pero Dios lo hizo. Quiera Dios que pongamos en práctica esto. Sí, pastor, pero usted no conoce ni sabe lo que me hicieron a mí. Sí, me imagino que fue horrible. Me imagino. Y entonces, ¿qué culpa tengo yo? No tiene culpa, pero usted es el herido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir llorando. Ya un adulto, ¿verdad? Ya entrado en años. Y a lo mejor hace, de qué sé yo, 3 años, 5 años, 15, 20, 50 años. Vas a seguir con esto. Si Cristo te perdonó, ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta soberbia? Más bien medite si el Espíritu Santo está en tu vida. No, si yo acepté a Cristo Jesús, bueno, entonces póngalo en práctica. Vamos, usted tiene la fuerza, tiene el poder del Señor. Otro pasaje preciosísimo, Hechos 5:31. A este Dios
ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabía usted, mi amado, que el hecho de que se hable acerca del perdón, que se hable del arrepentimiento, es porque es Dios el que nos lo da? ¿Sí? O sea, Dios le da a usted y a mí el poder para escuchar este mensaje. Dios le da a usted y a mí el Espíritu Santo para que te abra la mente y te abra el corazón y te des cuenta cuál es la solución a la vida. Esto es así. Y entonces Él me guía a mí al arrepentimiento y me dice: Denis, trataste mal a fulano de tal. Tienes que pedir perdón. O Denis, te robaste aquello. Aquello no era suyo. ¿Qué pasó? Y entonces es el mismo Señor que está trabajando en mi vida por medio del Espíritu Santo y mostrándome esas áreas que deben de ser tratadas en mi vida. Otro pasaje también. Sabed pues esto, varones hermanos, vea qué firmeza, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¡Qué maravilla! Jesús en su misericordia declaró que tenía poder de perdonar los pecados. Sí, Él tiene ese poder. Y entonces cuando nosotros llegamos y pedimos, por favor, perdóneme, me arrepiento, claro, bendito sea el Señor, Él lo hace. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Se recuerdan de este pasaje? Sí, claro que sí. Sí, porque el Señor tiene el poder, mis hermanos, no solo de levantar al paralítico, tiene el poder de perdonar los pecados. Y como Él me los ha perdonado a mí, aquí es donde soy yo el que debo de actuar ahora, de ir y perdonar a aquel que me ofendió, que me maltrató. Pero no para llegar y decir, lo perdono, pero no lo olvido. No, eso no existe. Eso no es así. Y no es para llegar y avergonzar, tampoco. Pero es para tener la transparencia completa, la claridad. Mire, yo vengo a perdonarlo por el día que me ofendió. Yo me recuerdo de esto, pero yo hoy lo perdono. Y le he rogado al Señor que me perdone porque yo he estado contra usted. ¿Ya? Y eso se terminó ahí. Ya. Y ya se terminó. Y deje de recordarlo porque ya eso se cerró. Como dicen los especialistas en salud mental, cierre ese capítulo de tu vida. ¿Cómo recibo el perdón de pecados? Bueno, Cristo ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esta es una ordenanza para todas las naciones, para todas partes, para que se predicase en su nombre, de que solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie todo pecado. Y bendito sea el Señor, mis hermanos, porque cada vez que apoyamos, que enfrentamos, que estamos aportando para la obra misionera, están en diferentes naciones del planeta, mire, somos parte de ese mensaje de perdón, de esa gracia, de esa misericordia del Señor. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo le motivo, mi amado, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesús, que seamos fieles también con lo que es la ofrenda misionera, porque somos parte. Y si a usted se le olvidó y si usted prometió y no ha cumplido,
no es que vengo yo a cobrarle como el polaco que está cobrando lo atrasado. No, 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 no. Vuelva de nuevo y dígale, Señor, perdóname por lo que no he hecho y sigo contigo. Y otra vez, y el domingo vuelve y ahí va, ¿verdad? Porque a lo mejor he prometido 10,000 colones y no lo he logrado, pero los tenía. Entonces tengo que pagarlo atrasado. Si usted quiere hacerlo, lo hace, es cosa suya. Pero es que Dios no es así, sino que es mejor, Señor, perdóname y sigo de aquí en adelante. En todo el Nuevo Testamento se le insiste al hombre que debe arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y el último pasaje, para terminar, Pedro les dijo, y es que veamos, mis hermanos, qué maravilloso, porque este es el primer mensaje sin Jesús en la tierra. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, en Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados.